Cibernautas que en este momento nos visiten en www.elnuevodia.com.co. Iniciamos hoy este ejercicio con el candidato a la gobernación Carlos García Orjuela, de la seguidilla de entrevistas con los candidatos al primer cargo del departamento. Sin más preámbulos, pues a lo que vinimos. Doctor García, muy buenos días. Muy buenos días, mil gracias a todos los cibernautas y sobre todo al diario de Ibagué, El Nuevo Día, por esta oportunidad, y ojalá que con este ejercicio sean muchos los cibernautas que entren al Nuevo Día para seguirlo. Seguramente sí será. Doctor Carlos García, inicialmente queremos que le cuente a las personas que nos están viendo quién es usted, cuáles son los logros que usted ha obtenido en su vida pública, en su vida profesional, de dónde provienen sus recursos, su familia, sus hijos, todo lo que nos pueda contar acerca de su hoja de vida a los tolimenses para que lo conozcan. Bueno, parece muy importante que los votantes y en general el pueblo del Tolima sepa quiénes son sus candidatos y cuáles son los haberes que tienen en su hoja de vida, sus realizaciones y qué méritos han completado para sentirse como capaces de gobernarlos durante los próximos 4 años. Carlos García es un ciudadano tolimense, nacido en Icononso, en la región del Oriente, que hizo allí sus estudios primarios en la escuela pública y bachiller del Colegio San Simón de Ibagué. Luego estudié medicina en la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Colombia, gracias a que en esa época la universidad pública sí era gratuita. Pude terminar mis estudios de medicina, completé las residencias en la Universidad de Antioquia, en el Hospital de San Vicente de Paúl en Medellín, hice años rurales de medicina de servicio público en Purificación, luego en Saldaña. Posteriormente hice una especialización en neurocirugía en Bélgica, inicié y terminé en Francia, en el Hospital Neurológico de Lyon, y al tiempo que estudié 3 años de neurología general, me pude graduar de neurocirujano. Hice un doctorado en microcirugía cerebral vascular y estudié en la ciudad de Zúrich, en Suiza, todo lo que tiene que ver con las enfermedades de aneurismas, de accidentes vasculares cerebrales. Me especialicé en aneurismas de la base del cerebro en Canadá, en London, Ontario. Regresé a Colombia y ingresé como profesor de medicina y neurocirugía en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, cargo que por concurso conservo honoríficamente. Y en el año 90 ingresé a la política en el departamento del Tolima. He trabajado duramente, fundé un movimiento cívico, me elegí a la Cámara con los votos tolimenses y luego 4 oportunidades los tolimenses me llevaron al Senado. Trabajé en el área económica, en la reestructuración del país, presidente en varias oportunidades de las comisiones económicas. En algunos periodos fui elegido presidente del Parlamento Latinoamericano en la Comisión Económica, y allí trabajamos muy duramente en lo que se conoció como la deuda pública de los países de América Latina con los países desarrollados, y logramos hacer unas fórmulas de convertir la deuda pública en dólares, en deuda pública en moneda local. Fui presidente del Congreso y del Senado, fundé algún partido con algunos dirigentes nacionales, el partido de la U, que se desvió de su rumbo, y ahora soy candidato a la gobernación con un movimiento cívico, el movimiento de la G, que es para que gane el Tolima, con el respaldo popular de más de 133.000 tolimenses que conocieron mi programa. Fui avalado y soy el único candidato cívico popular a la gobernación del Tolima y el único en la historia del departamento que hace esta propuesta cívica. Pues bien, doctor Carlos García, quisiera que le contara a los cibernautas que nos están viendo en este momento cuál es la visión que usted tiene del departamento, cuál es la visión que usted tiene del Tolima y cuál es la fórmula que plantea para vender al Tolima
hacia el país y el mundo? Digamos, primero comenzaría por el diagnóstico, que es importante saber cuál va a ser la reforma o la transformación que requiere el Tolima. Hay que partir en qué estado lo encontramos. Y los gobernantes, todos los gobernadores y en general los dos últimos, el actual y el anterior, Barreto y Jaramillo, perdón, Barreto y Delgado, no han hecho nada por formar el departamento porque seguramente desconocen en dónde radica el mal. El mal de nuestro departamento radica en que no somos un departamento productivo. El departamento del Tolima, en cambio de crecer como crece Antioquia, el Valle, Cundinamarca y los Santanderes y sobre todo el Atlántico, ha perdido espacio de crecimiento. Las empresas industriales no se instalan y las que existían se fueron. Se fueron todo el sector de Fibra Tolima, Tespinal, las metalmecánicas. Eso hace que en nuestro diagnóstico solamente de 100 productos del Tolima, 3 son industriales, 3%. Es ridículo, es nada. No hay ningún estímulo para que haya inversión nacional o de cualquier tipo importante para generar empleos de buena calidad, trabajo estable. Aquí hay construcción por el crecimiento de la población, por el desplazamiento y por algunas ventajas climáticas, pero es una construcción desordenada y sin servicios públicos, y lógicamente que los trabajadores de obra son ocasionales. Cuando termina la obra van a empleo. Otro punto de Ibagué y de Tolima es un departamento agrícola, pero no transformamos nada. Somos primer productor de aguacate en el país, 20.000 toneladas, somos primer productor de mango en el país, 10.000 hectáreas, somos primer productor de cítricos, sobre todo limones, en lo que es Guamo, Saldaña y Collaima, somos primer productor de hortalizas en Cajamarca y somos uno de los más grandes productores de caña panelera en el norte y en Chaparral. Y somos el segundo productor de café, más de 110.000 hectáreas para cerca de 1.200.000 sacos de café al año, por encima del 10%, cerca del 12% de la producción. Y nada de estos productos que ya los campesinos saben cultivar, además del cacao, nada de eso se transforma. Todo se vende en costales, en cajas de madera, se venden a los intermediarios de Corabastos, a las plazas de mercado sin ninguna transformación. Carlos García se propone transformar esa producción, convertirla en artículos agroindustrializados. Pueden ser pequeños. Olvidaba decirle que, por ejemplo, la guayaba de Ortega y de Icononso, que somos grandes productores, somos el segundo departamento productor de guayaba, tiene que irse para Vélez, Santander o para Barbosa, en Santander, donde nos la devuelven en jaleas, en mermeladas o en bocadillos. Una libra de guayaba vale 500 pesos en el mercado y una caja de una libra de bocadillos vale 4.000 pesos, o sea, 8 veces más. Carlos García se propone con una inversión muy puntual y no son enormes inversiones, digamos para hacer una planta procesadora de aguacate, para sacar aceite de aguacate, con menos de 20.000 millones haríamos esa transformación. Es decir, que la plata que invirtió Delgado para pavimentar la carretera cerca a su finca en Doima, que le metió cerca de 22.000 millones para valorizar sus bienes y las propiedades personales aquí en Doima, en Piedras, hubiesen sido suficientes para hacer una planta procesadora o de cacao o de caña panelera. Obviamente que si no hubiese corrupción como la que se presentó en el Federico Lleras, donde se lo robaron, sobre todo en el gobierno del señor Óscar Barreto, se robaron el hospital, nadie responde, meten al director a la cárcel, pero el dinero no aparece. García será absolutamente implacable contra la corrupción, contra la contratación ilegal, contra la mala contratación indebida, y lógicamente habrá recursos para apoyar la transformación de los productos. Si transformamos productos, podemos triplicar los ingresos de los campesinos cultivadores, por pequeños que sean. Ok. Hemos empezado ya a que los cibernautas empiecen a interactuar con usted con preguntas, y en el desarrollo de esta hora que estaremos aquí con usted, se las iremos transmitiendo. Doctor Carlos García, ¿cuál es su proyecto bandera?
que intentará sacar adelante en el próximo cuatrienio si usted es elegido gobernador? ¿Y qué será lo primero que haga usted el 1 de enero de 2016 si es electo gobernador? ¿Cuál será su primer acto de gobierno? En mi diagnóstico del departamento, en un plan hecho de gobierno con inteligencia de muchos jóvenes y profesionales, revisando cifras, estadísticas, conociendo el departamento como lo conozco y comparándolo con otras regiones del país y del mundo, el punto fundamental para que una sociedad se transforme es la educación de calidad. Entonces García, que ha tenido la fortuna de ir con una sola escuela al doctorado y también porque he sido profesor y soy profesor en algunas universidades del mundo, he entendido que si tenemos educación de calidad, no solamente se transforma el ser humano, el joven o el hombre, la muchacha, se transforma el profesional, sino se transforma la sociedad. Se requiere enorme capacidad de conocimientos y para esto no hay sino una sola vía, educación de calidad. Yo seré diferente al señor Barreto, que no tiene ninguna capacidad de educación, ninguna formación, ninguna instrucción, que quiso quitarle o le quitó los recursos a la única universidad pública importante del Tolima, la Universidad del Tolima. Seré sobre todo muy ágil para conseguir recursos y fortalecer la educación secundaria, la primaria, no solamente la cobertura, sino la misma calidad de la educación. ¿Cómo hacerlo? Está probado que invertir desde las tempranas edades hasta la universidad produce un rendimiento de mediano plazo, pero un rendimiento en la calidad de vida y en la productividad de un país que nadie se lo quita. Cuando la China comenzó a crecer, creció porque formó técnicos a sus jóvenes. Cuando Malasia, Corea, el Japón, y no digamos nada de Alemania, donde hoy Alemania, todos sus bachilleres, pero absolutamente todos sus bachilleres, allá son 12 grados, todos salen con un curso técnico de 4 años en alguno de los artes y oficios productivos, metalmecánica, gastronomía, culinaria, turismo, sistemas, construcción, ayudantes de todas las ramas de la productividad que conoce el mundo. De tal manera que yo voy a invertir educación de calidad, todos los recursos del profesor, no me voy a enfrentar al magisterio, lo voy a apoyar. Voy a crear a través del Fondo Financiero del Tolima un apoyo para que el profesor, el maestro rural, el de los municipios, el de los barrios distantes, el de las veredas, pueda tener un crédito subsidiado para su vehículo de transporte, pueda tener un crédito subsidiado para la adquisición de su vivienda, para la adquisición de su computador, para pagar un curso de especialización, para su biblioteca personal. Eso va a dar rendimiento al profesor, va a mejorar la calidad de su enseñanza y lógicamente nos vamos a beneficiar todos. Entonces el pilar fundamental, lo he estudiado, Bill Gates tiene una fundación y le dio 30.000 millones de dólares y antes de comenzar a regalar sillas de ruedas o hacer obras de beneficencia, pagó un estudio a las más grandes universidades del mundo para preguntar qué hago con el dinero que dono, a dónde lo invierto para que sea rentable para la humanidad. Y se concluyó que la educación era el punto más importante donde las inversiones son más rentables para la sociedad, para la humanidad, para la gente. Y el segundo punto, la salud. Esas conclusiones probadas, estudiadas, García las va a aplicar en el departamento del Tolima. Y entonces, como no va a haber corrupción, como no voy a hacer megacolegios, hay un señor Barreto aspirando a la gobernación y ese señor dice que hizo obras, pero cuando usted mueran las obras, yo fui a mirarlas, son el monumento a la más grande corrupción, a la vergüenza nacional. Un megacolegio en Saldaña hace 5 años vacío por más de 6.000 millones. Un megacolegio en San Antonio que no se usa porque no se terminó. Un megacolegio en Cunday que se derrumba porque quedó mal construido con humedad. Un megacolegio en el Fresno que la mitad se está derrumbando. Y entonces hablan de las obras como medio publicitario y Carlos García va a hablar de la obra humana que es educación de calidad. Pues bien, doctor García, le voy a trasladar una de las primeras preguntas que nos hacen los cibernautas que nos están acompañando. Y pregunta el usuario, siendo usted político como lo es Mauricio Jaramillo y Óscar Barreto, ¿cuál es la diferencia de usted
como candidato frente a ellos? Muchísimas. Yo creo que el pueblo lo está viendo en estos últimos días, cuando los votantes, los que verdaderamente van a tomar la decisión de elegir su gobernante, es que en el gobierno de Óscar Barreto se hizo solamente muchísima contratación, se enriquecieron todos sus asesores. Usted ve una cantidad de viudos del poder que andan en camionetas lujosísimas repartiendo plata para comprar votos. Usted ve una campaña de derroche y de impunidad. No se responde, no responde. Yo le he preguntado a Óscar Barreto, ¿dónde está la plata que se robaron en el Federico Lleras? ¿Dónde está la plata que se robaron en el Banco de los Tolimenses? ¿Dónde está la plata de las mega obras de mala construcción de sobrecostos de los megacolegios? Y entonces solamente le responden con una publicidad altisonante que dice arriba las banderas del triunfo, y lógicamente tiene una cantidad de amigos que desconocen al Tolima. A mí me parece que es vergonzoso que Álvaro Uribe venga con Óscar Zuluaga y con la hermana María Luisa Piraquí del Mira y del PIN, el señor Luis Alberto Gil, el ex senador del Santander, a recomendarnos que votemos por Óscar Barreto. Yo creo que uno tiene que examinar muy bien qué hizo, quién es y qué calidades personales tiene para entregarle otra vez el manejo de un departamento que se derrumbó en su moral, en su ética pública. Y en Jaramillo, pues obviamente él fue compañero mío en el Senado, elegido por los tolimenses, no por mí, y no le conozco ni ningún debate profundo, ni ninguna ley importante, ninguna transformación real de todos sus electores en el Líbano o en cualquier municipio de fortaleza política. Yo creo, como decían mis compañeros, es un senador inútil. Carlos García siempre estuvo trabajando, estudiando, haciendo leyes, haciendo proyectos de inversión en el Tolima. No hay ningún municipio, ni siquiera Ibagué, donde no me haya yo preocupado y haya producido leyes. Y le puedo decir, la actual ley de mercado de valores y capitales en Colombia, la que posterior a la crisis financiera evitó la catástrofe más grande del país, es autoridad del doctor Carlos García, para que las compañías se valorizaran, para que desaparecieran todas esas bolsas de valores medianas que no eran símbolo de confianza mercantil, como la Bolsa Occidente de Cali, la Bolsa de Valores de Medellín, la de Barranquilla y la Bolsa de Bogotá. La convertí en la Bolsa de Valores de Colombia, donde hoy las empresas reciben mayor valor por las acciones y hay un mercado transparente que ha logrado ser aceptado por los mercados de valores del mundo. Esto es muy importante para generar riqueza financiera, para generar empresas que produzcan empleos de calidad. Colombia ya es mirado diferentemente porque ya se ha avanzado. Segundo, Carlos García hizo la ley de refinanciación y de condonación de deudas del sector agropecuario cuando se quebró todo el país por la apertura liberal que hizo César Gaviria de manera indiscriminada. Y Carlos García, por ejemplo, hizo la ley con Luis Guillermo Vélez de vivienda, o lograr refinanciar toda la deuda de los que debían deudas hipotecarias con el sistema financiero. Trabajé en todo el sistema de seguridad, en crear familias en acción, en fortalecer el bienestar familiar, logrando que las madres de bienestar, que eran 75,000, pudiéramos aumentar a 150,000 y en cambio darles una bonificación de 50,000 pesos, hoy reciban un salario mínimo legal mensual vigente. Y hemos siempre trabajado para fortalecer el tema público. Cuando yo ingresé al Senado en el año 94, apenas habían 3 millones de afiliados al sistema de seguridad en salud. Había que conseguir los fondos y los recursos. Hoy son 25 millones de personas colombianas humildes de todos los rincones de la patria que se benefician del sistema de seguridad de salud. Obvio, el sistema de seguridad de salud se lo han robado como el Federico Lleras y esa no es culpa de la ley, sino culpa de los operadores. Por eso yo creo que la diferencia entre una persona que no ha sido eficaz en su trabajo y otra persona que ha sido permeada por la corrupción es muy diferente con Carlos García. Okay. Doctor García, otra pregunta para trasladarle. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de los Juegos Nacionales que han tenido o que debían o que deben desarrollarse mejor en Ibagué? ¿Y cuál será su compromiso con el deporte para el departamento? Edwin, y al cibernauta, mil gracias por la pregunta. Yo a veces pienso que uno tiene un poco de memoria, pero no se puede tener tanto olvido. Hace 2 años estaba yo aquí en Ibagué, inicié un proceso
que me costó muchos esfuerzos y me gané muchos enemigos políticos de Ibagué, todos los concejales sin excepción, y es que yo le dije a la ciudad, esto va muy mal, Ibagué tiene un pésimo alcalde, un hombre desfachatado, sin moral y sin ética, que le importa poco el bienestar de los ibaguereños. El señor Luis H. Rodríguez, de la familia jaramillista política del Partido Liberal, estaba dando muestras de irresponsabilidad. Y entonces le propuse a Ibagué recoger firmas para revocarle el mandato, la revocatoria. Y me dijeron que yo era oportunista, que era clientelista, que no tenía nada que hacer. Me firmaron 53.000 ibaguereños, necesitábamos 31.000 firmas. Se dieron todas las artimañas para poner tutelas, para pedir revisiones, para objetar firmas, para decir que la firma no correspondía al número de la cédula, que no había puesto la dirección, que no es lo mismo decir que vive en el barrio Belén, que hay que poner la calle, el número de la placa, que eso que dice que vive en Picaleña no corresponde a una dirección. Me hicieron anular cerca de 28.000 firmas para no hacer la revocatoria. Si hubiésemos sacado la revocatoria hace 1 año y medio, Ibagué hubiese podido realizar los Juegos Nacionales, los escenarios, haber recibido 140.000 millones para obras, haber recibido turistas, deportistas, activar los hoteles, haber dado al país a conocer la ciudad. ¿Qué es lo que le estamos mostrando hoy al país? Como lo dijo de manera atrevida el director de Coldeportes, a los ibaguereños les quedó grande los Juegos Nacionales. No, a nosotros no nos quedó grande, le quedó grande a Coldeportes y al alcalde de Ibagué, que nos respeten a los demás ciudadanos, que lo que hemos hecho es padecer esta administración corrupta de los Luis H. y de los Toledo, y de todo su consorte de secretarios del deporte y administrativos, porque ahí tienen la culpa todo el equipo de gobierno que debería haber alertado sobre la mala conducción. Yo pedí la revocatoria para haber evitado esto, y demandé y denuncié que se habían gastado 11.500 millones para hacer unos estudios de unos diseños de un edificio fantasma, un edificio elefante, un edificio realmente un monumento a la corrupción que iban a hacer en las piscinas de la 42, un edificio de oficinas y de restaurantes, un negociado. Lo denuncié con estas mismas palabras y sin embargo lo contrataron con una empresa Tixa española que hizo la sede de los Juegos Olímpicos para Madrid, y resulta que los Juegos Olímpicos se realizarán el año entrante en Brasil, o sea que Madrid, España, se quebró financieramente más de 800 millones de euros y la responsable era Tixa, que era la consejera de la construcción de las sedes. Allá hay en Madrid algo muy famoso, conocido, que es un enorme escenario para los Juegos Olímpicos que se convirtió en una discoteca, porque obviamente los Juegos no se van a realizar en Madrid. Y esa es la compañía que contrataron aquí. Y todos los funcionarios que contrataron, solamente el director del diseño le pagan 56 millones de pesos mensuales, le pagaban. Y todas las personas de ahí ganaban salarios superiores a 20 millones. Le ponían carro blindado, digamos, el espectáculo más grotesco. García lo denunció y no pasó nada. De tal manera que ahora que no se realizan los juegos, la gente sale a protestar contra Luis H. por el daño que le ha hecho a Ibagué, y que la mala imagen nacional nos toca que recuperarla a partir del 1 de enero. Yo considero que el 25 de octubre hay que cumplir con mi sueño, revocarle el mandato, ya no a Luis H., sino al señor Toledo, que es el candidato de esa administración. ¿Qué va a hacer Carlos García el año entrante? Yo tengo en mi programa hacer escenarios populares, porque dos cosas son diferentes: hacer canchas de bolos, de tenis, de squash, de juegos suntuosos, de golf, cuando nuestros muchachos en Ibagué y en el Tolima no tienen ni siquiera una canchita de microfútbol, de basquetbol, una canchita de juegos de salón en los barrios. Y las canchas privadas hay que pagar 140.000 pesos por 50 minutos, y hay mamás que sufren para poderle dar a su hijo de 15 años 10.000 pesitos para que en todos los muchachos de un equipo puedan jugar 50 minutos. Carlos García tiene el compromiso de construir en cada comuna de Ibagué escenarios deportivos y culturales que sean orgullo de la comunidad. La plata, como no voy a dejar que se la roben, la voy a invertir para que la comuna 8, la 7, la 9, la 6, los del sur, en esos barrios hayan escenarios populares construidos, iluminados, administrados por las juntas de acción comunal, por los ediles, por la sociedad de mejoras, de protección,
por la defensa civil, por la propia comunidad, y yo sé que los van a querer, los van a amar a esos escenarios culturales y deportivos que se van a convertir en el centro de la transformación de la manera como viven los ibaguereños. Ese es mi compromiso, construir 13 escenarios, centros culturales y deportivos. Me pueden costar cada uno 10.000 millones, pero yo como no voy a botar la plata en el Federico Lleras, porque Delgado y Jaramillo sacan pecho diciéndolo y que van a financiar el Hospital Federico, van a financiar una quiebra que ellos produjeron. Ya le metieron 20.000 millones y la quiebra sigue, porque mientras que no erradiquen la mala contratación, mientras que no voten las personas que se roban la plata, mientras no disminuyan o acaben con los sobrecostos de las facturas de medicamentos y utensilios, y mientras no mejoren los contratos con las EPS de manera que sean beneficiosos para el hospital, la plata se seguirá perdiendo, la plata del Tolima. Entonces, solamente con esos 20.000 millones y con los 22.000 millones de la carretera que pavimentó hacia su finca, cerquita a su finca en Doima, allí en Piedras, el señor Carlos Delgado y Jaramillo, solamente con eso ya haría yo 8 escenarios de 5.000 millones en cada una de las 8 comunas y me quedarían faltando apenas 5 comunas. Es una propuesta que es realizable, le va a poner todo el empeño y lógicamente si mejoramos la imagen de Ibagué, si el gobierno nacional tiene confianza en los gobernantes y no como ha pasado, que ahora le quitan la contratación al Instituto de Bienestar Familiar porque desde Bogotá dice es que desconfiamos de los tolimenses porque se roban la plata. Es decir, no solamente nos han privado del beneficio de las obras, sino que hemos quedado todos los tolimenses a nivel nacional como unos zampones, como unos ladrones, como unos malos administradores. Ese daño es peor que todo, porque mientras usted hoy ve que el Nuevo Día entrega una revista de Santander, Bucaramanga, con lujo de clínicas, calles, transporte masivo, parques, recreación, universidades, pues la gente se va a ir a vivir a Bucaramanga y no va a querer invertir en Ibagué. El daño es incalculable. Si eligen a García, no habrá la sospecha de la corrupción en la administración de Barreto y no habrá lo inútil que ha sido la vida parlamentaria y política del señor Jaramillo. Por eso yo creo que tengo derecho a reclamar que me apoyen, que voten por Carlos García. Doctor Carlos García, una pregunta nueva para usted. ¿Cuál será su estrategia en materia de seguridad y orden público y cómo articulará el posconflicto específicamente en el sur del Tolima? Bueno, pues he venido recorriendo el sur de toda la vida política, desde Planadas, soy el único candidato que ha podido ir a casi todas las veredas del sur sin andar con la parafernalia de escoltas, de policías y ejército, y soy uno de los pocos candidatos que inclusive la campaña de Barreto me acusó y la campaña de Uribe me acusó que por qué García podía dormir en una vereda en Planadas. ¿Quién me cuida? Ellos decían que seguramente me cuidaba la guerrilla. No, yo no he sido aliado de la guerrilla. Tal vez al que han acusado de ser afecto y amigo de la guerrilla es a Jaramillo, no a mí. Yo tampoco he sido, padecí persecuciones infames de la justicia tratando de enlodar mi nombre y les demostré que estaban equivocados, y mientras unos arreglan las investigaciones, como dicen, las tienen arregladas, especialmente el señor Barreto, a Carlos García le piden perdón por haberlo atropellado de manera injusta. ¿Cómo voy a enfrentar la violencia? Porque no nos equivoquemos, más que la guerra con la guerrilla en el país, en las ciudades, lo que hay es una violencia social desesperada de la pobreza. Yo no he visto guerrilleros en Flandes, pero sí he visto sicariato, muerte, microtráfico, droga, violencia intrafamiliar, atracos al por mayor. La gente se tiene que encerrar, ni la policía puede entrar a algunos sitios y barrios de la ciudad de Flandes porque corren peligro los policías. La gente se encierra, pone rejas, no sale a la calle, se ha desvalorizado en las viviendas, no hay turismo, de tal manera que el complejo proceso de darle seguridad a la ciudadanía es muy diferente a lo que algunos piensan, que es solamente hablar del posconflicto, hablar de la palomita de la paz y se roban los dineros públicos. García sabe que en el estudio generador de violencia hay varias causas. La primera es la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades para las jóvenes, sin vías, sin salud,
sin educación de calidad, sin ninguna formación para el trabajo productivo, un joven no tiene esperanza de ser útil a la sociedad, entra en la depresión y por eso en el Tolima y en Ibagué ha aumentado el suicidio, ha aumentado el robo, el atraco, las enfermedades psiquiátricas en los jóvenes como la depresión o la drogadicción. Mientras que hay un candidato a la alcaldía de Ibagué, el otro Jaramillo, que recomienda fumar marihuana para divertirse, Carlos García debe recuperar la salud con educación de calidad, con recreación, con cultura, con apoyo a la microempresa y a la empresa familiar, con apoyo a todos esos informales. Hay 60.000 ibaguereños que salen al rebusque a vender arepas, mazamorra, envueltos, empanadas, a vender mangos, uvas en la calle. Los persigue la policía, los golpea la Secretaría del Espacio Público, los extorsionan los del gota a gota, los amenazan, llegan al reguero en las plazas públicas desesperados. Y eso es un generador de pobreza y de violencia. Carlos García convertirá lo que fue el Banco de los Tolimenses que se robaron en el gobierno de Barreto, lo voy a convertir en un fondo de financiamiento para esas 60.000 personas, para los taxistas, para los vendedores de las plazas de mercado, para los vendedores ambulantes, para los informales, solamente con la garantía de la buena fe, de su trabajo, de su esfuerzo de rebuscarse en la vida, me será suficiente para darles un apoyo. Y no es que yo me lo haya inventado, Edwin y querido cibernauta, es que Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz en Bangladesh, uno de los países que era el más pobre del mundo, se inventó el Banco de los Pobres, el Green Bank. Yo lo traje a él a Colombia cuando era presidente del Senado y lo presenté al presidente de la República de la época y se fundó el Banco de las Oportunidades. Fueron muchísimos los millones de personas que pudieron iniciar sus empresas y que hoy los veo con una famiempresa, una empresa personal. Yo haré ese modelo en Ibagué y no se requieren millones y millones, se requieren 30.000 millones de fondos que puedan prestarle a la gente porque daré un combate frontal a derrotar el gota a gota. A mí me horroriza que haya un candidato a la alcaldía de Ibagué que el origen de su dinero, dicen los contadores y quienes lo conocieron, fue el crédito gota a gota. A mí me parece que eso está penalizado por la ley, pero nadie lo denuncia. Entonces, Carlos García va a apoyar para que esos factores de violencia desaparezcan. Segundo, haré toda la comunicación y la inteligencia, cámaras de seguridad, aumentaré la dotación de la policía para que pueda prevenir el delito. Y lógicamente, si tenemos cultura, recreación, cultura asistida, entrenamiento y más atención a la población, no digo yo que podamos eliminar completamente la violencia porque en ningún país del mundo se ha desaparecido, porque hay otros factores difíciles de prevenir como son el terrorismo, pero yo creo que Carlos García hará avanzar profundamente en su estructura social el departamento para que esos factores de pobreza, de abandono, de dejación de la autoridad desaparezcan y la comunidad ayude. Anoche estuve en el barrio Santana, en la ciudadela Santana, y allá no hay microtráfico, allá no hay violencia, allá no hay rateros, como dice la gente en su lenguaje popular, no hay delitos contra el patrimonio económico o atentados contra las personas. Pero en otra comuna, no muy lejana, la gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque es más pobre. ¿Por qué? Porque no hay lugares de cultura, de recreación, de deporte. ¿Por qué? Porque los vecinos no se comunican entre sí, porque no hay policía, porque no hay cámaras. No quiero decir el nombre de la comuna para no afectar su convivencia, pero ustedes ya pueden saber que en algunos lugares de Ibagué no entra ni la policía. Por eso Carlos García trabajará primero en el diagnóstico y después en la solución. La solución no es solamente la policía, es uno más de los factores, pero si todos trabajamos y nos sentimos ciudadanos respetados, todos vamos a colaborar con el sistema de seguridad. Pues bien, una pregunta más de nuestros seguidores por redes sociales y por nuestra plataforma web. Doctor García, ¿con qué derecho ético y moral usted critica la gestión del gobernador, del alcalde y el trabajo de sus contrincantes si usted fue el culpable de la venta de Hidroprada?
Primero porque el cibernauta miente, falsea y da una aseveración absolutamente alejada de la realidad. Uno cuando hace una pregunta no tiene que lanzarla por un supuesto. El cibernauta que hace eso debe repetir algo que oye de mis contradictores. Y le voy a dar una pequeña reseña a usted, Edwin, porque el periódico así lo registró. En el año de 1987, el señor presidente de la República, el del elefante, el del proceso 8000, Samper, que estaba en crisis económica, con el apoyo del Partido Liberal de Mauricio Jaramillo y con el voto de él y de otros que están en el gobierno, liberales, aprobaron una ley para la privatización del sector eléctrico en Colombia. No fue Carlos García el que la aprobó. Hoy el presidente Santos ha aprobado otra ley para vender Isagen, la única gran empresa que tiene Colombia, la más importante en América Latina, productora de energía, la quieren privatizar, la Isagen, que es la empresa productora de energía dueña de las hidroeléctricas de San Carlos y del Peñón en Antioquia. Entonces, para ilustrarle a los cibernautas, la ley que aprobó Samper privatizó la electrificadora del Quindío, la del Meta, la del Chocó, la de Nariño, todo el sistema eléctrico de termoeléctricas en la costa, todo el plan de termoeléctricas en Atlántico, en Bolívar, y por último, las termoeléctricas de Boyacá se las vendieron a los brasileros, las dos termoeléctricas de Paipa. De tal manera que hay que ilustrarle a los cibernautas que si yo hubiera tenido el poder de vender, sería un hombre poderoso, presidente de la República. Yo hice todo lo posible para que la hidroeléctrica del Tolima, Electrolima, combatiera la corrupción. La intervino el Estado en el gobierno de Samper, nombrado un señor Iván Nichols, que era un borracho, que hizo una nómina paralela de 400 empleados. La empresa comenzó a perder valor, no había luz eléctrica en Melgar, en los municipios apartados, no se construyó una red, los barrios de Ibagué alejados no tenían energía, y el gobierno propuso vender la hidroeléctrica y la represa de Prado en una subasta, para que se informen los cibernautas. No solamente se vendió Río Prado, se vendió también la hidroeléctrica del Tolima, Electro Tolima. ¿Y qué pasó? Que García hizo un debate porque le iban a vender por 125.000 millones. Me agarré con el muchachito ese asesor viceministro de Hacienda, el Uribito, ¿no?, que está hoy huyendo de la justicia, Andrés Felipe Arias. Tuve grandes debates contra ese ministro prepotente y lógicamente obligué a que revaluaran la empresa. Si la iban a vender, no la iban a regalar. Con Eva María Arango, que era la gerente de las empresas públicas del Sistema Nacional de Público, que intervino la empresa, la Superintendencia de Servicios Públicos, y en la subasta, que la habían valorado por 95.000 millones, en Electrolima la vendieron en 250.000 millones. La compró una familia Rojas de Bogotá con acciones en Pereira, se pudo pagar el pasivo de los trabajadores, se pagó la deuda de impuestos y lógicamente no fue García el que hizo eso, sino todo el país. ¿Yo qué hice? Le dije al presidente Uribe, si usted vende la empresa, nos devuelve la plata a los tolimenses porque la empresa es del Tolima. Todos los gobernantes anteriores, como el Comité de Cafeteros, como los municipios, construyeron redes y le regalaron la plata de las redes a Electrolima. Electrolima quedó dueña de lo que habíamos hecho con el impuesto de la estampilla por electrificación rural. Vendieron lo que no era de ellos. Entonces García, en un gran debate, logró que los 115.000 millones de pesos de la venta de la represa de Prado se la devolvieran al Tolima. Este periódico, el 13 de mayo del 2008, registra en primera página: Carlos García, Álvaro Uribe van a Planadas y entregan un cheque de 100.000 millones para hacer las carreteras al sur, que era el compromiso. Nos acompañó el ministro de la Defensa de esa época, que es el actual presidente Juan Manuel Santos. Mi debate sirvió. Por eso esas afirmaciones tontas y pendencieras, tengo que ser muy afirmativo de que yo fui el culpable, pues le voy a responder. Con eso se hizo 30 kilómetros de pavimentación entre Ataco y Planadas, se avanza en la pavimentación hacia Gaitania, se hicieron 15 kilómetros entre Limón y Río Blanco en la carretera Chaparral-Río Blanco, y se han hecho otra serie de obras, pero que no ha sido suficiente. Ojalá
Jaramillo Mauricio, que era senador conmigo, hubiera hecho un debate para ayudarme a recuperar dineros para el departamento del Tolima. Y le termino con esto. El gobernador de esa época, que era otro liberal de la familia Jaramillo, o del grupo ese, que era Fernando Osorio, quería era él comprar la represa endeudando al departamento cuando el departamento no atendía ni siquiera a la educación. Y entonces García dijo, no tiene sentido que un departamento mal administrado se endeude para comprar un lago. El lago de Prado quedó de los tolimenses, allá está la represa, es un lugar para el turismo, allá se van a hacer unas competencias deportivas acuáticas de los Juegos Nacionales. Ahí está para el turismo, ahí está la laguna, ahí está la producción de peces. Entonces, no se llevaron el lago. Lo que hicieron fue privatizar la producción de energía, repotencializar las turbinas que producían 25.000 kilovatios hora, ahora producen 50.000, recibimos regalías, ahí están los trabajadores tolimenses operando la planta y nosotros recibimos 105.000 millones de la venta. No sé si el cibernauta ha quedado satisfecho con mi respuesta, pero le ruego que me permita su correo electrónico para hacerle llegar la copia de los debates televisados y la audiencia pública en defensa de Río Prado que hice en la ciudad de Melgar frente al presidente de la época, que era el señor Álvaro Uribe. Pues muy bien, doctor García, suficiente ilustración. ¿Cuál va a ser el futuro de la fábrica de licores y de la Lotería del Tolima en manos de Carlos García como gobernador? Primero, no la utilizaré para pagar favores políticos, para nombrar un poco de gerentes que han hecho una gestión irrisoria y mediocre. Segundo, le voy a decir algo muy importante para que los tolimenses lo sepan y quienes lo saben lo reaseguren. La función de un gobernante no es producir aguardiente, ni bebidas alcohólicas, ni cerveza, ni whisky, ni rones. Eso, la función de un gobernante es trabajar por la salud, por la educación, por el desarrollo económico y social, por la cultura, por la seguridad y por la productividad y el crecimiento económico. No hay en Europa ni en Norteamérica ningún país que se dedique a producir licores, el gobierno. Lo que hacen los gobernantes es cobrar los impuestos, ponerle impuestos al uso del consumo del cigarrillo, al consumo de licores, a los juegos de suerte y azar, a los juegos localizados, a las loterías y controlar los vicios. Eso es lo que hace un gobernante. Aquí, estos gobernantes mediocres que hemos tenido, Barreto y Delgado, sacan pecho diciendo que han hecho utilidades en la empresa productora de Taparroja. Hubo hasta un diputado, creo que era un señor Hernández, que le dicen el Choco, que propuso es que una ordenanza para declarar el día del Taparroja, es decir, el día del Taparroja, el día de la marihuana del otro Jaramillo, el día de la cocaína, el día de una cosa impresionante. ¿Qué es lo importante, señor cibernauta o señores del Nuevo Día? Que el gobernante haga efectivo el cobro de los impuestos, de las sobretasas por el consumo de bebidas alcohólicas. Quiero decirle, fui yo el que tramitó la ley que modificó los impuestos a los licores en Colombia, porque antes de la ley de impuestos a los licores, que es régimen propio, había contrabando de whiskies y de bebidas importadas, porque el whisky pagaba un valor del 16% al valor de la botella. Si la botella valía 100.000 pesos, pagaba 16.000 pesos del whisky, digamos un whisky de alta gama. Y el aguardiente, si valía 5.000 pesos, pagaba el 16%. El 16% eran 800 pesos. Entonces, la gente, para evitar esa diferencia que se llama el impuesto al valor, pues traía whisky de contrabando porque no tenían impuestos. ¿Qué hizo García? El impuesto a los licores se paga por el grado de alcohol que contenga la botella. El whisky tiene 42%. Cada grado de alcohol en esa época propuse 150 pesos por grado. Hoy estamos llegando a 300 pesos. O sea, una botella de 42 grados paga por cada grado, digamos, 200 pesos. Eso hace 8.000 pesos, ¿sí?
y una botella de aguardiente paga lo mismo, tiene 32 grados, si son 200 pesos por 32, entonces usted calculará 7.400 pesos de impuesto una botella. Por eso se acabó el contrabando, porque se le subió el precio en el impuesto al consumo del licor nacional y se regularizó con el impuesto del importado. Desapareció el contrabando, se benefició la salud con esos recursos, pero a mí me aterra cuando la bandera sea que van a poner a producir rentas al tapa roja para que sacar pecho. No, yo lo que haré es cobrar los impuestos sin preferencias a los licores, sean de Estados Unidos, sean de la licorera de Caldas, de Antioquia, o de la costa, o del Tolima, sea el néctar de Cundinamarca. Por ahí oí a Mauricio Jaramillo diciendo, es que voy a cerrar la frontera para que no vendan néctar, para atacar a un enemigo de su hermano, un industrial o un comerciante de apellido Henry Escobar. Entonces trasladan una pelea familiar del Líbano al gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar si cierra la frontera al néctar? Pues que va a haber néctar de contrabando. ¿Qué va a pasar para favorecer la fábrica de licores del Tolima? Eso es no entender absolutamente nada, porque estamos en un proceso de apertura comercial en que usted hoy consigue de todo tipo de productos, de todo tipo de gama, en toda serie de consumos, desde arroz, zapatos, televisores, computadores de todos los países del mundo. Entonces este señor Jaramillo propone que va a cerrar para que vendan solamente tapa roja. Yo creo que ni lo puede cumplir, no entiende la ley y es realmente una proposición un poco ignorante, diría yo, de desconocimiento total de cómo funciona el cobro de los impuestos. Yo cobraré los impuestos de la cerveza y de las botellas de aguardiente que vendan en el Tolima, porque esa es la obligación, que no evadan, que no eludan, porque esos recursos son para la salud de los tolimenses. Ahora, sobre la fábrica de licores y sobre la lotería, tengo algo que cumplir, es la ley. En la ley de juegos de suerte y azar, que hicimos en 1999 y que reformamos en el 2005, creo, proponíamos una lotería única nacional electrónica. ¿Por qué? Porque si se tiene una sola lotería, como es en los países desarrollados, Estados Unidos hay una sola lotería, y de acuerdo a las ventas que hay en cada departamento, en cada municipio, de manera electrónica se compra la lotería, la gente, el gobierno distribuye las utilidades. Y acabamos con la corrupción, loterías que se viven ganando los amigos de los dueños de los gerentes, escándalos que hay porque se ganaron la lotería en el Quindío y el chance que sirve para acomodar unos premios. Yo creo que esa corrupción y combatir el chance irregular. En el Fresno, por ejemplo, allá hay una lotería irregular y se vende todos los días. Produce una utilidad de 10 millones de pesos diarios y la Fiscalía y la Procuraduría no hace nada. Y hay chance ilegal. Una cosa lo que le declaran al departamento, el gobernador Delgado no hace nada, Barreto creo que era amigo de los dueños de esas loterías, de esos chances, en el Fresno, Voz Populi, en el Líbano, y entonces ahí se va la plata de la gente humilde en esos juegos ilegales. Entonces García combatirá la corrupción en la lotería y los juegos ilegales, aplicaré la ley. Eso es lo que hay que hacer, y no decir cosas que no corresponden, como decir que va a fortalecer la Lotería del Tolima, cuando lo que hay que fortalecer realmente es la educación y la salud. Doctor García, de manera concreta, ¿convocará usted al pueblo tolimense a una consulta popular contra la minería? No le quepa la menor duda. Consultaré todas las decisiones que tengan importantes vínculos con intereses creados, aquellas donde el dinero corrupto impide la legalización o la no formalización de alguna explotación. No solamente contra Glogol, que ha destruido el tejido social de Cajamarca, que ha corrompido la política. A mí también me visitaron en mi casa para ofrecerme pendejadas y dádivas para financiar mi campaña. Obviamente usted se imaginará a dónde los envié. Y yo sé que algunos alcaldes, concejales de los pueblos, por ejemplo en Cajamarca, esos han sido financiados y defienden a Glogol. Ha permeado la política, ha corrompido la sociedad, les ofrecen balones, semillas de aguacate, regalitos para construir el gas, cosas para construir, dotaciones para el hospital. Pues obviamente el que regala
porque va por el oro, es como el espejito cuando llegaron los conquistadores, los espejitos para los indígenas, para cambiarle un espejito y un cuchillo todo mohoso por el dorado, por el oro. Estamos volviendo a 400 años antes de la época actual. García hará la consulta y yo quiero decir, el señor que tenemos en la gobernación, el señor Delgado, ganó la gobernación porque dijo que iba a hacer una consulta popular y después comenzó a tomarle el pelo que la Procuraduría, que la ley, que el presidente, que el Ministerio de Minas, que el Ministerio del Interior, para tomarnos del pelo y no preguntarle a Cajamarca, a Ibagué, a todos si queremos esa explotación. Por encima de todo, convocaré un plebiscito para que Ibagué, Cajamarca, Coello, Espinal y Flandes, los municipios afectados por la cuenca del río Bermellón, del río Anaime, del río Conveima y de los ríos y riachuelos de esta cuenca que se van a perjudicar con una nefasta mina a cielo abierto, no será solamente el mercurio y los pájaros, es la descomposición social del Tolima entero detrás de esas migajas que le regalan, de Anglogol, que ha corrompido periodistas, deportistas, políticos. De tal manera que aquí hay un desequilibrio total con el dinero. Yo fui a una cosa invitado de la ANDI y el presidente de la ANDI era el presidente de Anglogol. Creo que habían hecho todo para quedarse con todas las instituciones del departamento. Y yo creo que eso es presuntuoso, es realmente algo abominable que el dinero se imponga sobre la razón y sobre el medio ambiente. Por eso, no solamente eso, sino que están explotando las riberas, las gravas, las arenas y las gravillas del río Luisa en el Guamo, del río Saldaña en Saldaña y Collaima, del río Atá arriba de Collaima hacia Taco, del río Sumapaz en Melgar, del río Coello de para allá del municipio de Coello. Y todo esto hace una enorme destrucción de nuestra riqueza, de peces, y lógicamente no nos dan regalías. Las regalías el año pasado de toda esa explotación fueron 180 millones de pesos. Ridículo, nada, comparado para el daño ecológico y la afectación que hacen. Por eso, como conozco el problema y sé dónde está la ley y cuáles son los poderes que tiene el gobernador para corregirlo, los aplicaré sin vacilación. Unas tres preguntas finales para concluir este ejercicio del día de hoy. Doctor Carlos García, ¿cuál es su posición en relación con la elección del nuevo director de Cortolima? ¿Debe hacerse antes de las elecciones del 25 de octubre o después? Ahí nos enfrentamos a un tema muy complejo, porque la norma les permite elegirlos en este momento. La norma que regula las corporaciones autónomas regionales ambientales. Ellos la pueden convocar y lógicamente el que va a ganar es elegido por 4 alcaldes que ya terminan su periodo. Digamos, lo terminan el 31 de diciembre y ha señalado la fecha del 20 de octubre para elegirlo. Lo lógico sería que los nuevos mandatarios, que van por 4 años, eligieran el director de su corporación. Están los 4 alcaldes que votan, el gobernador que vota, un delegado del ministro, un delegado del presidente y unos representantes de la población indígena, de los ambientalistas, de los profesionales y algo más. Entonces, yo creo que como la ley les permite, seguramente lo van a hacer, ética y políticamente, ante un evento popular democrático de un mandato tan grande como es la elección de alcaldes y gobernadores. Si yo fuera el gobernador, presidente del Consejo Directivo de Cortolima, yo como gobernador Carlos García diría sanamente, aplácese la elección, pero con una decisión personal como presidente del Consejo Directivo de Cortolima. Yo sé que Carlos Delgado no tiene esa transparencia, ni esa grandeza, ni esa conducta ética y moral de decir, hombre, no le voy a imponer un director de Cortolima a mi sucesor, el doctor Carlos García. Nos va a dejar un amigo de Jaramillo para que haga nómina paralela, para que le haga politiquería. Y aquí no lo estoy acusando en vano. Es que un subdirector de Cortolima renunció reconociendo su politiquería, causa de presionar a los trabajadores y recoger plata para poder elegir a Mauricio Jaramillo. Claro, no lo va a lograr, pero corrompió
el ejercicio noble de ser un funcionario. Y al otro día Jaramillo hizo una desfile del triunfo para despedirlo por las calles de Ibagué. De tal manera que esto es una posición ética, moral, de la ética pública. Yo recomendaría, pero no tengo el argumento técnico, jurídico para exigirlo, porque no, la norma les permite. Pero no todo lo que está permitido para un funcionario público hay que hacerlo. No se puede hacer nada que no esté permitido, pero eso depende si tiene una ética que le diga yo me voy y dejo para que el nuevo lo haga. Allá que la ciudadanía valore. Me imagino que lo van a nombrar a la fuerza para dejarle un círculo de poder al señor Mauricito Jaramillo. Doctor Carlos García, nos preguntan aquí, si usted gana la gobernación, ¿qué cargo tendrá Eber Navarro? Eber Navarro no ha sido funcionario de mi equipo político. Eber Navarro fue funcionario del gobierno de Carlos Estefan, fue director de Cortolima, elegido en tiempos remotos en alcaldías y gobernaciones de personas que no eran de mi afecto, pero Eber Navarro decidió acompañarme a mí políticamente desde hace unos 10 o 12 años, lo ha hecho con decoro, con honestidad, con trabajo. Hoy en día yo no represento ningún cargo público, no tengo ningún equipo de trabajo, solamente el de mi campaña, no está en mi equipo de campaña, por lo tanto creo que ya se pensionó o estará para pensionarse, por lo tanto yo trabajaré con gente nueva, yo fundé un movimiento cívico, el movimiento de la G. García va a gobernar para transformar el Tolima, respeto a todas las personas, mis escogencias serán por méritos, por capacidad. Yo no dependo del directorio de la U, ni del representante Choco, ni del representante Carlos Eduard. Yo a todos ellos he enfrentado porque he fundado un movimiento con el apoyo popular cívico más grande en la historia del Tolima para que mi compromiso sea directamente con el pueblo, con los electores y con los que apoyaron mi recolección de firmas y con la transformación. O lógicamente que gobernaré en beneficio de los que voten por Barreto y los que voten por Jaramillo y los que voten por otros candidatos, pero fundamentalmente voy a hacer meritocracia, capacidad y compromiso, conocimiento del Tolima y de los problemas. Eber Navarro no tendrá ningún cargo en el gobierno de Carlos García, aspiro así que ser amigo no solamente de él, de su familia, sino de todos los tolimenses, de tal manera que despreocúpense que yo no tengo roscas de gobierno. Si de algo me acusan es que he renovado completamente, no solamente mi equipo político, sino métodos de trabajo cívico y popular. Rechazo, por ejemplo, el apoyo que viene aquí Zuluaga y Uribe a decirnos que votemos por alguien que representa la impunidad y el derroche. Uribe, me río de él a veces jocosamente porque dice que le hace un debate a Santos, el presidente, por el derroche y la impunidad de los guerrilleros. Y aquí viene a recomendarnos que votemos por el que personifica el derroche y la impunidad. Realmente por eso García se vuelve un candidato más firme que nunca en sus convicciones, en sus principios éticos y morales. Doctor Carlos García, una pregunta también final. Un proyecto concreto, específico, con el cual usted va a apoyar a Ibagué si es electo gobernador. Qué pregunta tan extraordinaria. Pareciera que Ibagué nunca ha tenido gobernador. El gobernador Delgado se la pasa diciendo que la grandeza y que el tipo trabaja en los municipios. Por eso no hace nada en Ibagué. Y en los municipios le dicen es que se la pasa en Ibagué trabajando. Resulta que el gobernador tiene la obligación de ser presidente de la Junta Directiva del Federico Lleras. Ellos lo acabaron, lo corrompieron, lo dejaron destruir y está intervenido. Yo lo voy a recuperar, proyecto específico, lo voy a recuperar. Voy a hacer telemedicina, voy a construir 2 hospitales, porque también mi amigo Ricardo Ferro, que va a ganar la alcaldía de Ibagué, para hacer el cambio, nos vamos a unir para construir 2 nuevos hospitales en Ibagué, uno pediátrico hacia el sur y otro para la atención de la mujer en el norte. Vamos a hacer centros culturales y deportivos grandes en cada comuna.
voy a ayudarle con recursos para hacer las motorrutas para Ibagué. Hay 85.000 motociclistas que andan detrás de los buses y de los taxis comiendo gas carbónico, intoxicándose, retardando el tráfico para ellos, afectando su calidad de vida y con una altísima accidentabilidad. Carlos García va a ayudar a la construcción de motorruta, a la construcción de la avenida circunvalar del norte y del nororiente, del noroeste. Vamos a trabajar por la seguridad de Ibagué y voy a trabajar para apoyar financieramente los vendedores de la plaza de mercado, los vendedores ambulantes, los taxistas. Voy a construir 2 centros para la atención médica y preventiva de los taxistas que padecen de enfermedades propias de su oficio, deformaciones de la columna, prostatitis, hemorroides, mala digestión, estrés, hipertensión arterial, diabetes, obesidad. Así como existe en París, en Nueva York y en las grandes ciudades del mundo, centros preventivos donde un taxista en 45 minutos recarga sus energías, recibe terapia, se hidrata y se le previene sus enfermedades, García traerá modelos. Y el fondo le prestará para el reciclaje o lo que se dice el cambio de vehículos, porque para eso hicimos la ley, que no ha operado. Los mejores carros deben ser de servicio público y no los más baratos. Entonces Ibagué se va a beneficiar enormemente y con la educación para el trabajo productivo, muchos jóvenes de Ibagué van a entrar a capacitarse, de tal manera que seré un gran gobernador para Ibagué. Estaré presente en las jornadas de deporte de los muchachos, en las jornadas culturales. Yo no voy a cerrar la banda municipal como hizo el otro Jaramillo, Guillermo Alfonso. Yo, la banda departamental, yo voy a financiar los coros infantiles, las obras de teatro de los jóvenes, los instructores en pintura, los eventos realmente folclóricos y culturales, no la parranda vulgar y barata del aguardiente y el caballo de paso de la mafia, ¿no? Yo voy a financiar la cultura que valora la autoestima y la formación de una nueva gente para Ibagué y para el Tolima. Doctor García, una pregunta que nos hace uno de nuestros seguidores en redes sociales. Señor García, ¿es usted adicto al poder? Se lo pregunto porque su hijo está en la Cámara, su hermano aspira a la alcaldía de Icononso, su sobrino al consejo y usted a la gobernación. No hay adición al poder, hay formación para el poder. Yo a los 40 años ingresé a la política, después de prepararme, recorrer, ser profesor universitario, porque vi que la política es la manera de no padecer los excesos, los defectos y los abusos de un gobernante. Como decía un politólogo, quien no hace política, quien no mira la política, quien no interviene en la política, está obligado a padecer los efectos de la mala política. Y como médico y neurocirujano decidí hacer política para no ir a hacerle cola a un concejal. Y lógicamente que hice política antes de que nacieran mis hijos. Y mis hijos, uno es pintor en Nueva York y la otra, mi hija menor Priscila, trabaja también en Nueva York en una compañía de teatro, estudió escenografía y teatro y tuvo un hijo que se llama Pierre, que estudió finanzas en los Estados Unidos y en Inglaterra y le gusta la política. Desde pequeño me acompañaba a todas las correrías, contacto con la gente y no le puedo yo impedir. La decisión de hacerse político, de intervenir, la tomó cuando yo estaba viviendo en París. Le dije, no voy a intervenir para modificar su decisión. Obviamente uno apoya a sus hijos, pero eso es una decisión personal, es una postura de actitud para su vida. Es un hombre que recorre el Tolima, que da el debate, que combate de frente, que sus compañeros lo quieren, que tiene una postura ética de servicio a la comunidad. Y lógicamente que las familias de músicos tienen hijos músicos, la familia de médicos, hijos médicos, la familia de abogados, abogados, porque se aprende del ejemplo, y el ejemplo de Carlos García es un buen ejemplo. Mi hermano Jorge fue director del comité, transformó la zona cafetera del Tolima, fue gobernador del Tolima, le faltó al oyente decir que fue gobernador del Tolima, y lógicamente fue una buena gobernación. Jaramillo lo demandó para que no siguiera inventándole una inhabilidad. No perdió García, perdió el Tolima. Su compostura ha sido ética, nos enriqueció,
Ahora los icononzunos de mi pueblo, ante el desbarajuste del candidato a la alcaldía de un grupo de yepes, de un representante, y del actual alcalde que vive de escándalo en escándalo, que este periódico ha registrado, un señor Reyes que se emborracha, que golpea a la mujer, que golpea a los escoltas, que fue suspendido por la Procuraduría hace tiempo, la gente le pidió, porque él vive en Icononso, ayúdenos a recuperar el pueblo. No es para el adicto al poder, es para ayudar con sus conocimientos a transformar al Tolima. Pero tengo una familia numerosa y todos los demás no participan de la política. Obviamente que mi sobrino, formado ingeniero, trabaja desde hace 2 años en Ibagué y le pedí, le solicité que ante la catástrofe del Consejo de Ibagué, ante esta catástrofe donde todos estos concejales actuales aprobaron las fotomultas para que se robara un privado la plata de las fotomultas por 20 años, una cosa que si no denunciábamos la hubiesen echado para adelante, tuvimos que demandarla en el tribunal, el acuerdo, y por encima de los reclamos ya sabíamos para quién era un solo proponente y se la dieron. Si la justicia no interviene, estaríamos los motociclistas y los taxistas pagándole motomultas a un privado de Valledupar. Y la venta del alumbrado público. Y aprobaron el traslado de la plata para pagar 11.500 millones de pesos a los diseños de los juegos de las piscinas que se perdieron. Está aprobado. Ahí tienen que investigar la responsabilidad política de concejales que aprobaron y le quitaron la plata a las vías y al transporte y a la solución de los transportes colectivos en Ibagué para dárselo a Tixa, a la compañía española, y se perdieron los 11.500 millones de pesos. Y esos concejales que han aprobado que arrienden las unidades médicas en el sur a unas compañías privadas cuando no hay espacio para atender la salud pública. Esos concejales que aprobaron comprar una finca en Toche que costó 64 millones y el municipio la compró por más de 800 millones al año y medio y nadie investiga. Esos concejales que no han hecho un debate público para exigirle al alcalde toda esa desfachatez, esos concejales que han ayudado a privatizar, a tercerizar los servicios del IVAL, y esos concejales que andan proponiéndose la reelección, hay que poner personas que sabemos del círculo cercano que afronten el debate por el consejo. Jorge Bernal García es un ingeniero civil de la Universidad de AFI de Antioquia, máster en economía de la Universidad de los Andes, lleva 10 años trabajando en las más importantes compañías de Colombia en evaluación de proyectos de inversión de infraestructura pública. Él sabe cuánto vale una obra de un alcantarillado, de un acueducto, de pavimentación de una vía. Él advierte que lo que están pavimentando han cambiado la subbase por una arenilla, una gravilla que no tiene la mejor calidad y se va a quebrar el pavimento en poco tiempo. Él ha dicho que los tubos que están almacenados allá en Boquerón, que valieron 6.500 millones, están tan mal almacenados que se deformaron con el tiempo y el peso, porque eso no se almacena uno sobre otro. Ya se perdió esa plata. Se necesitan concejales como él para que nos ayuden a hacer el debate y el control para que Ibagué avance en obras públicas y sepamos el costo de las mismas. Si él hubiera sido el concejal, desde adentro hubiera sido el único que hubiera advertido sobre todo este desbarajuste y hubiera impedido la licitación de un solo proponente para los Juegos Nacionales. Es por eso que yo le pido a la gente buena que tome el riesgo de postularse para servirle a la ciudad. Si fuera otra persona, estaría buscando más bien contratos con el alcalde, como ingeniero civil, se enriqueciera, le estaría diciendo al gobernador, dele un contrato a mi sobrino y yo le estoy pidiendo, sacrifíquese por Ibagué. Vamos a hacer la transformación de Ibagué y del departamento. Pues muy bien, doctor Carlos García, hemos llegado en este punto al final de este ejercicio, de esta interactuación con las personas que nos siguen por la plataforma web de El Nuevo Día. Una última solicitud, doctor. En un minuto cuéntele, invite a los tolimenses por qué votar por. Gracias, Edwin. Gracias a todos los cibernautas, a todos los televidentes o cibernautas videntes en el computador o en los sistemas de conexión de la web, de haberme escuchado, de haberme preguntado. Me enriquece mi debate y me reasegura que quiero hacer cosas. Cada pregunta, por difícil que sea, sé cómo la voy a afrontar la respuesta, pero más que todo sé cómo voy a resolver el problema real. De tal manera que me siento que debo trabajar muy duro, escoger los mejores
ganar tiempo para poder transformar este departamento que lo requiere como nunca, para salir del oprobioso lugar, penúltimo lugar en que estamos hoy considerados. Como fundé un movimiento cívico que se llama Gana el Tolima, con un logo símbolo, si me lo permite, que es la G que es con los colores del Tolima, el rojo encendido y el amarillo oro de la riqueza del departamento. La G gana el Tolima, pero también es generar gobierno con García. Quiere decir muchas cosas. La G tiene un principio de generación. Es un óvulo que al girar se torna blanco para darnos transparencia y luz, pero al mismo tiempo con los colores del Tolima, la G de gobernar, la G de gana el Tolima, gana el empleo, gana la juventud, gana Ibagué, gana el campo, gana la educación de calidad. Es, si me pueden acompañar con su voto para ese cambio, este domingo 25 de octubre, asamblea con la G, una lista también, cívica, popular, la primera vez que hay una lista cívica popular a la asamblea en el departamento del Tolima, 15 miembros de la lista, jóvenes, excelentes, trabajadores comprometidos con este programa. Vote por la G en la asamblea. Ahí está Jorge Enrique Hernández, está Carlos Andrés Pérez, está Mayra Aguilar, está Caterín Bermúdez, está Orlando Morales en Mariquita, está William Reyes en Honda, en todos los municipios importantes del departamento está también Dagoberto Moreno en Chaparral, fortaleciendo nuestro proyecto de gente con experiencia. La G está de moda. Con la G gana el Tolima. Marque G. Carlos García, gobernador, para transformar al Tolima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de esta webcam y los esperamos en una próxima emisión. Buen día.